bienvenidos a la casa de Alicia nuevamente para este cuarto y último encuentro del cursillo Entre Tramas, Géneros Textuales y Géneros Literarios, organizado por las inspecciones de literatura y de idioma español de la Dirección General de Educación Secundaria y a cargo de las profesoras Dinora López Soler y Sofía Torres. Vamos a dar comienzo al encuentro de hoy. Está por allí, no sé si ya ingresaron los inspectores de idioma español, Servando y Claudia, que nos habían avisado que ingresaban unos minutos más tarde por otra reunión, pero sí está la inspectora de literatura, María José Larre Borges, así que le voy a ceder la palabra para dar inicio al encuentro de hoy y bueno, bienvenidos todos como siempre y a disfrutar del cierre de este curso. Y bromas aparte, hoy no llueve. Eso. Que todos los miércoles nos tocaba tormenta. María José. Bueno, muy bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas a este cuarto y último encuentro en que tratamos de conjugar estrategias en conjunto sobre la misma materia prima con la que trabajamos ambos grupos de docentes, que en definitiva es el lenguaje. En su faz más estrictamente comunicativa o en su faz de la palabra como arte, es decir, con una intencionalidad estética. Pero en definitiva tenemos mucho más en común que rasgos que nos diferencian. Así que bueno, bienvenido a este diálogo y seguimos adelante y esperamos que les sea útil y los deje con más preguntas que respuestas. Adelante, compañeros. Bueno, gracias, buenas tardes a todos y a todas. Y voy a empezar por allí, por lo que señalaba la inspectora, ¿no? Que nos deje con más preguntas que respuestas. Porque en definitiva, nunca llegamos, ¿no?, a algo que se pueda fosilizar, y esa es la idea, ¿no? Y en ese sentido, justamente, creo que por eso también con Sofía lo planteamos este ciclo desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar en el cual, en definitiva, esto se completa y se sigue repensando con las visiones de cada uno de los que están participando, ¿no? Entonces, en esa línea, hoy, que sería justamente el cierre, pensábamos retomar, ¿no?, desde el texto que habíamos estado viendo el miércoles pasado, que corresponde justamente a Emerson Klappenbach, a Las 4 estaciones, poemas serios para niños, y en esa idea justamente de lo construimos entre todas estas voces. Yo voy a retomar del Zoom, del chat del Zoom pasado. Mariana Rivera, por ejemplo, destacaba, ¿no?, el sonido de la S, es decir, la literación en la S, el sonido de esas bolsas, ¿no? Y desde allí, no, perdón, tengo que ir a ruido. No está acá ruido. Ay, perdón. Empecé a hablar de un texto que no era. Yo por suerte me río de mí misma. Discúlpenme. Pero entonces quiero retomar del otro que habíamos dejado, que era ruido. Entonces, ella decía el sonido de la S en la literación a partir del sonido de la bolsa. Marcos Coimbra decía la observación para desautomatizar la realidad. Y Analía Charlo decía la rima consonante y la asonancia en el verso mal mariposa. Y en aquel poema, justamente Ruido, también el hecho de concebir el ruido a nivel de lo visual, ¿sí? Es decir, la molestia de esa mal mariposa, porque me está haciendo ruido en lo que yo estoy contemplando, ¿no?
Entonces, aquello nos parecía con Sofía interesante retomarlo, porque habíamos ido bastante rápido sobre ese texto, y por otra parte, unirlo con este texto Despertar, que también, si ustedes observan, tiene una línea de constantes en lo que refiere justamente a ese verso que se reitera, duerme en paz la excavadora, que se va a ir reiterando, y que si vayamos al título, ese título se va a estar enfocando en todo el poema, ¿no? Duerme en paz la excavadora, su cansancio cómo pesa, ahora sueña con puentes y con niños que manejan. Duerme en paz la excavadora, pero ya el día blanquea, la luz avanza despacio, los faroles pierden fuerza. Le grita el último brillo, pero ella no contesta. Duerme en paz la excavadora, pero ya sus hombres llegan. ¡Qué bostezo formidable! Su pala se despereza, comienza a girar su oruga, algunos gorriones vuelan y sale a abrir los caminos de los niños de mi tierra. Y este texto que es como seguir también la línea en cuanto a el armado, ¿no?, de esa antología de textos que es el programa que cada uno elige para trabajar en el año, y siguiendo determinadas líneas, ¿no? Acá volvemos, si se quiere, a unir, en definitiva, los ámbitos, ¿sí? El ámbito campesino con los otros poemas que vimos, el ámbito más de ciudad, y en definitiva textos que, si son justamente todos de autor nacional, que representen a toda la geografía nacional, es decir, que representen a todo nuestro país, ¿no? Lo planteo esto porque una de las actividades que habíamos pensado tiene que ver con, por ejemplo, después voy a volver a las primeras, tiene que ver con por qué es necesario, ¿no?, abrir caminos y puentes, y por qué son necesarios para el niño como destinatario fundamental, ¿no?, como destinatario primario. Porque a veces, quizás justamente, ¿no?, en uno de los ejes que está en todos los programas, tanto de primer ciclo como de segundo ciclo, que es construir ciudadanía, ¿no?, entender justamente lo que significan el acceso a los lugares de desarrollo intelectual, cognitivo y social de cada uno de los habitantes. Entonces este juego que hace al final el poeta, y sale a abrir los caminos de los niños de mi tierra, hacer foco, justamente, ¿por qué esa referencia? ¿Por qué es necesario? ¿No? Porque, vuelvo al punto, ¿no?, los conceptos de ciudadanía, los conceptos de accesibilidad, tienen que ver con hacernos conscientes desde cualquier lugar en el que estemos, cómo determinadas situaciones pueden favorecer o no la llegada de alguien a un lugar, y mucho más cuando ese lugar es el centro educativo. Eso como condición, digo, desde el punto de vista de lo social presente en, ¿no?, los textos. Y volviendo a ese despertar del texto, en la unión con cómo se reiteran los versos duerme en paz la excavadora, ¿no?, que va marcando un continuo, y también cómo se da el proceso de ese despertar. Y en las actividades, algunas posibles, ¿no?, la personificación, ¿no?, cuáles serían esas características, qué otros objetos aparecen personificados en el texto, qué puede generar el uso de este recurso, es decir, qué puede generar fundamentalmente en el lector, ¿no? Es decir, en el sentido de los géneros literarios, en el caso de tercero, que es el primer año en donde reciben literatura, y también la selección de qué recursos expresivos, qué figuras literarias, sería lo fundamental, ¿no?, para afianzar esos conceptos, ¿no? Después, el texto sigue un orden cronológico, ¿no? Bueno, ¿en qué versos se marca esa evolución? ¿Qué significa la expresión ya el día blanquea? ¿No?
¿por qué sería que le grita el último grillo, ¿no? ¿Por qué lo de último grillo, además antepuesto? El verso que se repite, cómo se vincula con el título, y el pronombre sus en este caso, ¿no? ¿Por qué el autor utiliza, ¿no?, acá justamente, ¿no?, ese posesivo para referirse a los hombres que llegan, ¿no? Por lo tanto, a partir de allí, ¿qué diferencia habría al decir, pero ya los hombres llegan con sus hombres llegan, ¿no? Hacer el cambio entre los y entre sus, para dar cuenta justamente de cómo cambia la significación, ¿no? Luego, si nosotros volvemos al texto, cuando señala, justamente comienza a girar su oruga, ¿no? Algunos gorriones vuelan. Bueno, en ese caso, en el caso de comienza a girar su oruga, ¿no? Bueno, ¿por qué justamente, ¿no?, se señala de esa manera? ¿Qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Y bueno, lo que les decía en cuanto a abrir los caminos para los niños de mi tierra, y ahí jugar también con el posesivo, con el mí, ¿no?, de esa voz autoral, de ese enunciador lírico, de ese yo lírico. Y en esta línea también, otra de las orientaciones que pensamos con Sofía, tiene que ver con cuando queremos constituir el tema, ¿no?, la formulación del tema, que puede ser para esta actividad, o para este texto, o para los diferentes textos que hemos planteado, o para otros textos que se les ocurran a partir de estos, ¿no? Bueno, una línea para consolidar el aspecto del tema como un concepto de idea global, general y abstracta, tomar, ¿no?, o las cadenas isotópicas o las figuras literarias. Evidentemente están entre tramas también, ¿no? No las podemos disecar completamente, no las podemos separar completamente, pero sí podemos jugar con esas dos posibilidades para que elijan por qué caminos ir a la hora de tener que formular en 1 o 2 párrafos el tema, ¿sí?, del texto. Entonces, el conjunto de las palabras, ¿no?, las isotopías o expresiones relacionadas semánticamente constituyen en un texto, perdón que ahí tenemos un problema, nos faltó la T, una isotopía o cadena isotópica, ¿no? Y entonces, hacer esa cadena isotópica del texto, y a partir de allí, tomándola como referente, que armen los párrafos de explicación del tema del texto. O nos vamos a las figuras literarias, y a partir de las figuras literarias más relevantes, construir la formulación del tema, ¿no? Eso como una actividad de cierre que puede ser aplicable a este o a los otros textos. Y como una actividad de cierre que, personalmente, puedo estar equivocada, pero creo que transita y es este armado con figuras literarias o con cadenas isotópicas para la producción posterior, es válido de tercero a sexto, y es válido de primero a sexto, porque muchas veces la mayor dificultad para el armado del texto es generar un orden, ¿no? Entonces, las veces que lo he practicado, a varios les ha funcionado, ¿sí? Y es armarse una guía de o mapa conceptual, ¿sí?, en relación con las cadenas isotópicas, o mapa, pero ese mapa en relación con las figuras literarias y cómo están vinculadas entre sí, las mayores relevantes, para dando cuenta con esas figuras de la estructura interna del texto, y a partir de allí, que tomen eso como guía y desarrollen la propuesta, ¿no? La propuesta en ese caso, porque a veces hay que transitar de lo tradicional
lo vanguardista, ¿no? La propuesta de desarrollar análisis y comentario de una forma, entre comillas, tradicional, que en algunos casos hacerlo, ¿no? Por lo menos en uno o dos momentos, así tradicional, tiene que ver con esa construcción de texto académico en prosa, ¿no? Para que no sea, en definitiva, su silueta, la silueta del texto académico en prosa que realizan, parecida a una página de diccionario, como les digo, ¿no? Es decir, que no sea, pongo la metáfora y analizo, pongo la personificación y analizo, ¿no? Entonces, sino que sea justamente que armen ese entramado entre voz propia y voz del texto, ¿no? Para su texto que va a ser descriptivo y explicativo, ¿no? Es decir, descriptivo, analítico y explicativo, ¿no? Predominantemente a nivel de sus secuencias, de las propias secuencias que están generando, ¿no? Y creo que uno de los puntos cruciales en tercer año es justamente, ¿no? Es decir, ese poder diferenciar la formulación de tema de lo que, y que no se confunda con paráfrasis del texto, ¿no? Entonces, esta actividad la trabajábamos y la presentábamos de cierre con Sofía en esa línea, ¿no? Y en cuanto a el cierre del género lírico, traíamos justamente este fragmento que es de Amado Alonso, ¿no? Lo poético de una poesía consiste en un modo coherente de sentimiento y en un modo valioso de intuición, el hallazgo de un sentido de las cosas más hondo que el práctico, ¿no? Y creo que si seguimos la línea de los textos, ¿no?, que hemos compartido con ustedes, tiene que ver con eso que decía Marcos en el Zoom, en el chat del Zoom pasado, ¿no? Es decir, esa observación para desautomatizar la realidad, ¿no? Es decir, volvemos al concepto que manejaba Jacobson, la desautomatización del objeto, y creo que en el caso de tercer año, que es la presentación de literatura, esta concepción implícita, que esté implícita y que sea visible, ¿no?, y que se pueda observar y que se pueda comprender en los textos que presentemos, quizás hasta podemos, ¿no?, quizás una partecita, o toda esta partecita de esta voz de Amado Alonso, también compartirla con ellos, ¿no? Porque creo que, y eso hoy lo vamos a ver con un fragmento de un ensayo de Eco, ¿no? Creo que también podemos alternar con fragmentos de ensayo y de crítica literaria, ¿no? A medida que avanzamos en el programa, pero con pequeñas grajeas, diríamos, ¿no? Pero es posible. El siguiente texto, siguiendo el orden que habíamos pautado en el primer encuentro, el siguiente texto que nosotros vamos a ver es de Héctor Galmés. Héctor Galmés nació en 1933, falleció en el 86, fue profesor, traductor, escritor, Banda Oriental en el 2019, y yo me alegré mucho cuando Ediciones de la Banda Oriental volvió a editar las narraciones completas, porque creo que es un tremendo escritor nacional. A mí particularmente, La noche del día menos pensado, que es del libro al que pertenece Crimen robado, es una de las que a mí personalmente me gusta más, pero todas las narraciones de Héctor Galmés tienen un trabajo con la palabra y un interés bien particular en cuanto a los temas que plantea y en cuanto a la construcción de los personajes. Y creo que es un autor a considerar, a tener en cuenta, y también a considerar cómo el prólogo que incluye estas obras, estas narraciones completas, y también la carátula que plantea, ¿no? Es decir, la elección de la carátula que le dio Banda Oriental está muy, muy vinculada con
el encare de Héctor Galmés en cuanto a su profesión y en cuanto al trabajo con la palabra y en cuanto a todas las obras que están en esta edición. Crimen robado, el PDF que les vamos a compartir, la presentación, lo incluye a todo el texto, pero yo me quería centrar justamente en el comienzo y en el final, ¿no? Y es, en definitiva, la historia de alguien que está agobiado por su existencia y su rol en la sociedad, que decide hacerse cargo de un crimen que no cometió. El comienzo, en el comienzo del texto, dice justamente: subió al tranvía sin importarle qué destino llevaba y se bajó en cualquier parte. Sintió bajo las suelas gastadas las turgencias de los adoquines calientes aún, después de aquel día bochornoso de diciembre. Se sentó en el cordón de la vereda para aflojarse la cinta de los zapatos, y se quedó un rato allí, mirando las copas de los plátanos iluminadas por los altos faroles de la avenida. Nadie transitaba por las aceras sombrías. Puertas y ventanas estaban cerradas. Era casi medianoche, pero esta vez vencería al insomnio. Caminaría hasta el agotamiento, y cuando se tirara sobre la cama, no lo incomodaría tanto el calor del colchón de lana ni los olores ácidos que subían de la cocina. No pedía más que poder dormir un par de horas de corrido, nada más que un par de horas, hasta que algún anciano lo llamara para que le alcanzara el orinal, otro para que le cambiara las sábanas empapadas, aquel para que le diera la primera toma de su medicina, este para que le masajeara la espalda. Le inspiraban aversión y también envidia, porque consideraba que era más llevadera que la suya, la existencia de aquellos desgraciados que no acababan de morirse. Y cuando alguno expiraba, venía otro a reemplazarlo de inmediato. Paréntesis, ¿no? Vuelvo a algo que creo que lo dijimos en algún momento. No todos los textos se pueden trabajar con todos los grupos ni en todos los momentos del año, ya lo sabemos. Por ese sentir del propio personaje, bueno, hay que ver, ¿no? Este comienzo es muy coherente con el desarrollo final, y además pensábamos con Sofía lo interesante que puede resultar para la reflexión lingüística y para la reflexión artística, el tramo, ¿no?, de las descripciones del entorno, el uso de los adjetivos, ¿sí?, el uso de sustantivos, cómo ubica los adjetivos, cómo usa los sustantivos. Por ejemplo, ¿no?, esas suelas gastadas, las turgencias de los adoquines, cómo plantea el entorno, ese entorno en el que él está, y cómo se plasma la soledad, ¿sí? Y en ese sentido de la soledad, lo interesante que no diga la vida de aquellos desgraciados que no acababan de morirse, sino que diga la existencia de aquellos desgraciados que no acababan de morirse. Es decir, jugar, ¿no?, con ese por qué la existencia y por qué no la vida. ¿Qué cambia el hecho de usar uno u otro sustantivo? Por otra parte, en ese comienzo, observar también qué función van cumpliendo en el primer párrafo, ya saber cuál es su trabajo, pero también cómo vive cada una de las demandas en ese trabajo, a través de lo que avisora que se daría, ¿no? Y a partir de allí, nada más que un par de horas hasta que algún anciano lo llamara para que le alcanzara el orinal. Y a partir de allí, desde el anciano, ¿sí?, tenemos otro, ¿sí?, tenemos tenemos aquel, ¿no? Y cómo esos pronombres, desde la expresión el anciano, ¿no?, desde ese artículo con sustantivo, qué valor, qué cambio tiene
el hecho de usar, ¿no?, la alternancia entre otro, entre este, entre aquel, ¿no? Cómo lo sitúa desde el punto de vista de la enunciación, cómo lo sitúa desde el punto de vista de la referencia, desde el recuerdo, desde el saber, ¿sí?, que le espera a la llegada en su lugar de trabajo, ¿no? Y en unión con ese tramo, ¿qué pasa con el nadie? ¿No? Nadie transitaba por las aceras sombrías, ¿no? Es decir, digo en el sentido de hacer líneas de unión de esas palabras en cuanto a la referencia a, desde este sujeto, ¿sí?, a los referentes a los que sabe que va a estar en contacto, y la ausencia de otras personas en esa instancia, en ese espacio, y en ese tiempo, ¿no? Y el uso de los paréntesis, ¿no? El uso de los paréntesis, acá cuando dice, cuando alguno expiraba, venía otro a reemplazarlo de inmediato, ¿no? Y nuevamente ahí, ¿no?, se utiliza el otro, pero está llevando, está afianzando otro concepto también, ¿no? Entonces, ¿cómo todo este contexto inicial, y aquí se le puede aplicar, si se trabajó Quiroga, si se vio, por ejemplo, el Decálogo, ¿no?, ese saber que desde el comienzo ya el comienzo mismo del cuento tiene que ir, ¿sí?, y apuntar claramente, ¿no?, a lo que va a ser el desenlace. Bueno, esta presentación ya está pautando el desenlace, ya está pautando ese querer no ser más partícipe, ¿sí?, de su existencia. Y hay dos maneras. La que elige es la de perder libertad, ¿sí?, y ganar en un cambio, en definitiva radical, para su situación. Y a su vez, ese aspecto del decálogo de Horacio Quiroga, que también lo podemos vincular con, y acá se me cruzan referencias, yo no sé si fue Hemingway que lo dijo, o si fue Cortázar, me parece que fue Cortázar, que dice que utiliza para la novela y para el cuento la metáfora del boxeo, ¿no? Y en la novela se gana por puntos, en el cuento se gana por nocaut, ¿no? Es decir, ¿se gana frente a quién? Se gana frente a, al lector, ¿no? En el sentido de, se gana al lector en cuanto a, bueno, en cuanto a lo impactante, ¿no? Y eso como tenerlo en cuenta, ¿no? También acá, y hacer ese juego, ¿no? Porque está muy claro en lo que va a ser el cierre, porque en el cierre, justamente, ¿no?, que tiene que ver con encontrar un muerto, ¿sí?, y quizás no, dice, cuando alzó la cabeza vio la cara desfigurada por el espanto de los cristales de la cancel. Mientras la mujer gritaba como loca, él se incorporó pesadamente, cerró la sevillana, la guardó en el bolsillo y se retiró sin prisa. Él encuentra al muerto, encuentra a una persona asesinada, ¿sí?, y a partir de ese momento decide hacerse cargo de esa muerte. Dobló la primera esquina y anduvo hasta dar con un boliche abierto en el que dos parroquianos comentaban con el dueño la persecución y entrada a puerto del acorazado alemán. Se hizo servir una cerveza y la bebió de a sorbitos. Se sentía reanimado, con el convencimiento de que a él tampoco le hubiera faltado coraje para ultimar al hombre. Y de haberlo hecho, hubiera confesado lisa y llanamente, y aún inventado agravantes, aunque más no fuera para mortificar a los ancianos que se horrorizarían de pensar que habían convivido tanto tiempo con un criminal. Y ya no podrían dormir.
Y si lo lograban, tendrían pesadillas en las que él los visitaría noche a noche empuñando una gran navaja. Pero pensándolo bien, en la cárcel la pasaría mejor, mucho mejor. Podría dormir largas siestas, comería siempre a la misma hora, y se haría de amigos. ¿Por qué no? Además, le darían la oportunidad de aprender un oficio. La cocinera era seguro iría a visitarlo los domingos y le llevaría golosinas y cigarrillos. Estaba decidido, se haría cargo de esa muerte. Así es como termina Crimen Robado, ¿no? Entonces, la vinculación con el título, la toma de decisiones, es un cuento que sigue una línea, ¿sí? En la que el encuentro con el cadáver no es el momento en el que decide, hay un proceso sumamente sensual, si se quiere, porque maneja absolutamente todos los sentidos en la expresión, ¿sí? Yo tomé el último para hacer más síntesis, porque vamos a seguir trabajando textos, pero hay todo un regodeo, si se quiere, con el tomar la sevillana, el encontrarla además sangrienta, el apoyarla y limpiarla en la propia vestimenta del el fallecido. Es decir, hay todo un proceso interno, ¿sí?, que comienza siendo externo y que pasa a ser interno en la toma de decisión. Y esto tiene mucho que ver también con cómo se conjuga, ¿no?, si se quiere, esa reflexión, cómo se plasma en la narrativa esa reflexión interna, ese proceso interno, ¿sí?, del personaje. Y ahí justamente, bueno, ver esos niveles, ¿no?, de cómo el narrador, ¿sí?, en tercera, ¿sí?, enfatiza y se inmiscuye en definitiva en el nivel de los pensamientos y cómo esos pensamientos son plasmados y hasta qué punto, ¿sí?, podemos justamente, ¿no?, llegar a avisorar, a comprender, ¿sí?, el por qué. Porque eso está, la construcción de lo verosímil, de lo creíble, es creíble que tome esta decisión. Y es creíble porque hay un entramado muy coherente desde el inicio mismo del texto, ¿no? Entonces, la función, la obra literaria, pero también lo que decía hoy la inspectora al comienzo, ¿no? Es decir, es lo literario, pero también es cómo yo fui desarrollando el pensamiento para dar cuenta de guiar al lector para la comprensión de las decisiones del personaje, sin valoraciones, ¿sí?, sin juzgamiento. Es entendible, ¿sí?, de acuerdo a lo que mostró y plasmó que era su vida y su estado existencial, ¿no? Por eso el término existencia es uno de los elementos a poner foco, ¿no? Y bueno, la conjugación además de los tiempos verbales, ¿no?, cómo se van manejando los tiempos verbales, ¿no?, en el tramo final, y cómo también se maneja dos expresiones por lo menos, ¿no? Es decir, en ese proceso de decisión, ¿no?, se hizo servir una cerveza y la bebió de a sorbitos, ¿no? Se sentía reanimado, con el convencimiento de que a él tampoco le hubiera faltado coraje para ultimar al hombre, ¿no? Entonces, ese de a sorbitos, ese sentirse reanimado, esa palabra reanimado, ¿no?, la formación misma de esa palabra, que tiene que ver, ¿sí?, con, que está muy vinculada con la existencia, y que está muy vinculado con qué niveles de existencia, ¿no? Es decir, no es solamente la existencia desde el punto de vista de voy, trabajo, respiro, ando, vengo, ¿no? Por eso decía, ¿no?, decir la existencia, lo anímico, el alma, ¿no?, lo que nos anima, lo que nos, la pasión, ¿no?, por la existencia o la no pasión, ¿no?, que están esas dualidades puestas
en el texto. Lo tremendo, ¿no? Lo tremendo de que estés reanimado porque te vas a hacer cargo de un delito, ¿no? El haberle quitado la vida a alguien sin haberlo hecho, y prefieres la no libertad porque va a reanimarte más que la vida libre, ¿no? Es decir, es muy contundente desde la estructura misma de cómo está logrado el texto, pero además es contundente desde el punto de vista de lo filosófico puesto en juego, ¿no? Es decir, que permea todo el texto, ¿no? Por eso digo, hay que ver, ¿no? Momentos del año, momentos del grupo, características de los grupos, ¿no? Bien. Y también cómo, y eso Galmés lo pone y lo pinta a manera de pinceladas, ¿no? Es decir, son como pinceladas impresionistas, ¿no? Y las da así como al pasar, ¿no? Cuando dice, dos parroquianos comentaban con el dueño la persecución y entrada a puerto del acorazado alemán, ¿no? Es decir, te sitúa a manera de pincelada, ¿no? Te sitúa en una época, te sitúa en un momento del país, te sitúa en un momento mundial, ¿no? Y eso también, ¿no? Verlo, ponerlo en situación, ¿no? Porque es más, es un texto sumamente visual que puede ser la propuesta de llevarlo a un plano de historieta, ¿no? Es decir, y además, en la forma como lo presenta Héctor Galmés, se pueden hacer diferentes niveles de plano general, de plano intermedio, de zoom, ¿no? Es decir, esta, por ejemplo, ¿no? Es decir, esas dos, esa conversación consigo mismo, en definitiva, ese proceso de decisión desde ese beber a sorbitos, ¿no? Y de fondo, como de fondo está pasando lo histórico, de fondo la reflexión de esto, el intercambio de estos dos parroquianos, ¿no? Es decir, es un texto que tiene los suficientes tramos descriptivos como para poder pasarlo o proponerles hacer historieta con muy pocos, ¿sí?, referencias ubicables, ¿sí?, en cuanto a pasaje de tiempo o de momentos de decisiones, ¿no? Es decir, y poner el pensamiento del personaje, ¿no? Es decir, es un texto, a mí, ¿no?, personalmente, ¿no?, es decir, sumamente logrado, en el que da pie para las diferentes actividades que propusimos para los otros, las generales, ¿no?, también plantearlas acá, pero también para volver acerca de la reflexión sobre soledad, libertad, existencia, ¿no? ¿Qué incluye la existencia, ¿no? ¿Qué queremos que incluya la existencia, ¿no? Así que bueno, esta presentación incluye todo el texto, ¿sí?, que no es extenso, y el cierre, ¿no? Ese estaba decidido, se haría cargo de esa muerte, ¿no? Esa formulación final, ¿no? Esos dos puntos, ¿no? Ese se haría cargo, ¿no? Da para reflexionar además, ¿no? En la otra línea, y para el género dramático, nosotros, el texto que traemos es un texto de Javier Villafañe, es un escritor argentino, un escritor tiritero, llegó a estar acá en el país. Hay una
en la página Anáforas, que es de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que lleva adelante Lisa Bloch, allí está digitalizada una entrevista que salió en Brecha, que le hizo María Esther Gilio a Javier Villafañe cuando estuvo de visita en el país. Y él habla justamente de un concepto del títere en relación con el ser humano y en relación con la sombra, ¿no? Es decir, nuestra sombra, el títere, ¿no? Y este escritor, que nació en 1909 y falleció en 1996, y que la andariega tiene que ver porque se tuvo que exiliar, ¿no? De Argentina, y estuvo con su compañía de títeres por diferentes países, y estuvo radicado en Venezuela. Entonces, la opción fue traer un autor y textos que estuvieron pensados inicialmente para justamente el teatro de títeres, ¿no? La decisión tiene que ver con dos objetivos, ¿no? Uno, que está muy vinculado con la realidad del títere en nuestro país. Por suerte, tenemos varias compañías de títeres, varias compañías que llevan adelante distintos enfoques en cuanto a los diferentes tipos de títeres. Y si bien ahora estamos en un impasse retomando, ¿no? Digo 2020-2021, pero si nosotros revisamos cartelera teatral del 2019 para atrás, veremos que hay muchas obras en relación con el teatro de títeres, no solamente para niños, sino también para adultos, ¿no? Entonces, creemos que es un género, en definitiva, un tipo de variante del género dramático a atender. Eso primero. Lo segundo, que si nosotros, ahora después vamos a ver el texto mismo, hay muy poquitas palabras en el texto que dan cuenta, si nosotros les presentamos el texto sin aclarar que es para títeres, hay muy poquitas palabras que hacen dar cuenta, llevar al referente, de que es teatro de títeres. Entonces, ¿por qué? Y porque resulta que los temas que están planteando son tan universales como el resto de los temas que forman parte de la literatura en general, ¿no? Y por otra parte, si ustedes recuerdan, hace ya unos cuantos años, no recuerdo bien qué año, pero se hizo una movida que se llamaba Montevideo Leo, Montevileo, ¿sí? De la Cámara Uruguaya del Libro, y diferentes, y secundaria, y otras organizaciones, que lo que querían era justamente que se llevara, ¿no? Diferentes acciones de promoción de lectura. Y yo recuerdo que una fue que estudiantes del liceo en el que yo trabajaba fueron a leerles a niños de una escuela cercana al liceo de ese bachillerato, ¿sí? Y fueron chiquilines que armaron brigada y que eran chiquilines de cuarto, de quinto y de sexto. Y en uno de los casos, como se acercaron también a un CAIF, uno de los textos que llevaron, que no era, ¿sí? Obra dramática, era un texto narrativo, pero que tenía la suficiente base como para dramatizar esa narración. Y los propios chiquilines liceales se les ocurrió hacerlo con títeres. Entonces el títere tiene ese encanto ancestral, en definitiva, en nosotros, ¿no? Que es bueno, ¿no? Ponerlo también en situación en clase. Y máxime si les damos a conocer que hay autores que
no solamente hicieron teatro de títeres, sino que escribieron obras para el teatro de títeres, ¿no? Entonces, por ese lado también decidimos rumbear por Javier Villafañe, ¿no? Entonces, bueno, partiendo, ¿no?, de la base de los textos multisemióticos, partiendo de la base de el texto A y el texto B, ¿no? Es decir, el texto A, único código, ¿no? Escrito por único autor, mayoritariamente, ¿sí? Que me pauta las didascalias, lo acotacional y los diálogos en sus diferentes formas, y el texto B, que va a ser el texto de la representación, ¿no? Que va a ser multicódigos, ¿no? Y que va a ser más pluralidad de autores, porque tendremos director, tendremos actores, tendremos todo la escenografía, los utileros, los escenógrafos, ¿no? Es decir, en esa línea, y en la línea también de pensarlo como texto leído o texto representado, ¿no? Y ahí, en esa doble función, ¿no?, de la literaria y la espectacular, que ya está implícita. Y ahí traíamos a Jorge Dubati: la literatura es virtualidad de acontecimiento teatral o teatralidad en potencia, ¿no? Y creo que todos lo comprendemos de esa manera, ¿no? Y en ese sentido, no es solamente pasible de ser representado un texto dramático, sino la literatura, en mayor o en menor proporción, la literatura misma, ¿no? Y acá el concepto de teatralidad, ¿no?, de Goldman, es para el espectador el registro de una relación diferente de la cotidiana, un acto de representación, la reconstrucción de una ficción. Esto implica interpretar el evento teatral como ficticio, con todas sus convenciones. Y en esa línea, ¿no?, la puesta en escena, según lo que dice Carlos Palacios, no es la idea genial de un director, sino el trabajo de su equipo, ¿no? Y en ese sentido creo que la obra, en definitiva, cualquiera de ellas, y en especial esta de Javier Villafañe, puede llevarnos precisamente a ese poder entre todos y entre la multiplicidad de factores que estarían en juego, su comprensión y representación en lo espectacular que está implícito en el texto, ¿no? Bueno, las voces de los personajes, diálogo, monólogo aparte, las voces del dramaturgo, las acotaciones, es decir, esas didascalias, y en este caso, la obra de Javier Villafañe se titula, una de las que elegimos, se titula Vida, pasión y muerte de la vecina de enfrente. Y en este caso, ya el título, ¿no?, ya nos está dando un proceso, ¿sí?, y ya nos está dando un marco que, si bien la vecina va a tener nombre en el texto, nos parece interesante centrarnos en eso de la vecina de enfrente. Porque, ¿de enfrente de quién? Porque para la vecina los de enfrente son los otros, ¿no? Esa ida y vuelta, ¿no? Que eso lo queremos vincular con un fragmento de una obra de Umberto Eco. Además, este título ya está planteando también eso de vida, pasión y muerte, ¿no? Cuánto nos remite a los referentes que tenemos a nivel de nuestra formación judeocristiana, ¿no? Es decir, acá no es vida, pasión y crucifixión, ¿no?, que implicaría luego renacer, ¿no?, es decir, volver, sino que acá es vida, pasión y muerte, ¿sí? Y lo rotundo, además, de ese ya no ser, ¿no? Entonces, el título es a atender ya de por sí, y a atender eso de la vecina de enfrente,
¿no? El texto, la obra en general de Villafañe transita por el humor negro, transita por el teatro del absurdo. Hay una obra que es Circulen, caballeros, circulen, que está muy vinculada con algunos temas e inclusive algunas situaciones planteadas en el teatro de Beckett. Pero no creo que sea para tercer año, ¿no? Pero está emparentado en ese teatro del absurdo. Y en esa concepción de Villafañe, de querer mostrar esa sociedad, ¿no? Contemporánea, ¿no? Pero que sigue teniendo características que se hacen visibles en nuestra contemporaneidad, ¿no? En esa condición justamente del hombre, en los problemas sociales, ¿no? Y en situaciones como la relación del hombre y del tiempo y la relación de la otredad, en definitiva, en cómo construyo mi visión del otro, ¿no? Que ahí está muy vinculado con eso de la vecina de enfrente, ¿no? Y justamente el recordarse la importancia de la devaluación del lenguaje, ¿no? La presentación de imágenes concretas, el rechazo de la empatía, el antropomorfismo y la inclinación de este teatro por los objetos, cosas que también pueden ser señaladas en la novelística y en la plástica, ¿no? Esta definición que hace Blanco Amores nos pareció pertinente para la obra de Javier Villafañe. Y nos pareció pertinente en cuanto justamente también a ese rechazo de la empatía que está presente en toda la obra. Javier Villafañe dice, el títere nació el primer día que el hombre vio su sombra y se dio cuenta que su sombra era él y no era él. Esa dualidad que plantea Javier Villafañe creo que es una de las claves, y que hacer teatro de títeres, que en muchos casos está, por eso señalaba yo, ¿no?, que ha habido en la cartelera teatral nacional obras de teatro de títeres para jóvenes, para niños, pero también para el mundo adulto, ¿sí? Y ese desdoblamiento es fundamental. Es fundamental para el que representa, pero es fundamental también para el que contempla y el que es el receptor de esa obra. Y conjugarlo en el aula puede ser, ¿no?, un lindo momento también de distanciamiento, ¿no? Y entonces acá lo que proponíamos era abordar título, la acotación, la escala inicial, el uso de los adjetivos, la denominación de los personajes, la argumentación de los personajes para convencer al portero, el asunto presente en todo el texto y las figuras literarias. Y acá, Marta, es cuando yo dejaría de compartir, y en el mientras tanto que ella comparte, si a ustedes les parece, yo voy a leer algunos aspectos del Zoom. Aide, por ejemplo, Choca dice, sumando a las estrategias que propone la docente en CREA hay un curso autoasistido titulado Pensamiento Visual, que brinda muchas herramientas muy interesantes y valiosas para trabajar en literatura y otras materias. Bárbaro, excelente. Cortázar era el de la frase, me encantó, gracias Mariana. Sí, lo reafirma la inspectora, gracias. Después, y de lo real en contexto de encierro, exacto, se hacen cargo de delitos que no cometieron. Bien, Ana Gabriela Cabrera, porque allí justamente tú lo estás trayendo, ¿no? Esto de crimen, esa experiencia de la que tú podés dar justamente referencia, ¿no? De haber conversado y compartido
con personas ese hacerse cargo de lo que no fuiste responsable, ¿no? Y agrega Mariana, totalmente, sería interesante buscar un texto que muestre el contexto de encierro desde adentro para contrastar con la idealización de este personaje que lo ve así desde el pesimismo de su vida. Exactamente. Porque además otra cosa, interesantísimo lo que estás trayendo, Mariana, porque viste que en el final del texto dice, hasta aprendería un oficio, ¿no? Entonces, ¿cómo es una visión idílica, ¿no? Y además, cómo esa visión ha cambiado a lo largo de las épocas, ¿no? Y yo acá no tengo, bueno, acá tengo, pero no sé dónde está el libro. A propósito de lo que dice de los personajes, lo ve así desde el pesimismo, ¿no? Y ver textos desde dentro del contexto. Hay un libro que editó, se los voy a mandar después, le voy a sacar una foto, se la mando a Beatriz para que las comparta con ustedes en el grupo de WhatsApp. La editorial, El Garaje, Ediciones del Garaje, tiene diferentes líneas de edición y hay una que tiene que ver con investigaciones. Y editó un libro que es una investigación y hay textos generados en contexto de encierro. ¿tá? Digo que por ahí pueden, capaz que hay más, yo el que conozco es este. En cuanto lo encuentre acá, cuando terminemos la jornada, le saco foto a la carátula y a la contratapa y se la mando a Beatriz para el grupo de WhatsApp para que lo comparta. Bien, hasta allí, ¿no? Bien, está. Bien, entonces, este es el comienzo. ¿Se puede ampliar más ahí está. Si no, lo que yo hago es, ahí está. Si ustedes observan, ¿no? Ahí está. Si ustedes observan el listado de personajes, ¿no? Ese listado de personajes, hay 2 personajes, ¿sí? Que son los caracterizados en definitiva con una particularidad, ¿no? Doña Gallito, señorita Juanita, la única llamada con un nombre, pero además con uso de diminutivo, Juanita, y los demás están nombrados por su rol social, en definitiva, ¿no? Exceptuando el loro, ¿no? El poeta, el sastre, el peluquero, el matemático, el portero. ¿Ah? Bien, vayamos al texto, si te parece, Marta. Ay, vos disculpame. Ahí está, vamos a la acotación, esa acotación inicial. Un corredor, 6 ventanas, ama de una casa de departamentos. Cada ventana corresponde a un vecino. Son las 7 de la mañana. Al levantarse el telón, se escucha la música de un piano desafinado y la voz chillona de Doña Gallito, que canta un fragmento de ópera. Al mismo tiempo, se cierran violentamente 5 ventanas. Doña Gallito continúa cantando. De golpe, se abren las ventanas y se asoman los vecinos. La señorita Juanita, con un sombrero de paja, 2 parches rojos en las mejillas y el loro sobre un hombro. El poeta, una larga melena y una corbata voladora. El matemático, calvo, con barba y anteojo. El sastre, muy gordo, lleva 1 centímetro anudado al cuello. El peluquero, largo, bigotes y un peine en los cabellos. Chistan y desaparecen. Los 5 vecinos vuelven a asomarse y chistan. Doña Gallito seguirá cantando y tocando el piano mientras hablan los demás personajes. Ya desde este lugar, ¿no? Esa acotación, pero ya también esa representación de los lugares, los vecinos, ¿sí? Y a su vez, de los vecinos, ya la condena, ¿no? Es decir, el chistar a coro
¿sí? Las acotaciones entre paréntesis, ¿no? Que pueden cumplir, en este caso, una función informativa. Va a haber otras que tengan una función que me van a dar cuenta de conductas y de formas de ser, en definitiva, ¿no? Y tiene que ver con, ya desde el comienzo, esa condena a Doña Gallito, ¿no? Y a partir de allí, un diálogo. Si nosotros, vuelvo al punto, ¿no? Hasta acá, y vamos a ver en el texto, y además la expresión Doña Gallito, desde el punto de vista de verla como figura literaria, esa denominación, hasta acá seguimos en una obra que puede ser, no tiene por qué ser representada con muñecos. Hay muy poquitas pinceladas en el texto, en la que dan cuenta de que son muñecos, de que está para el teatro de títeres, ¿no? Y tiene que ver con que ya en el título se da cuenta de lo que va a pasar, ¿no? Entonces también es una forma de, a través de ese títere, de distanciar, ¿no? La cruel actitud final de este colectivo, ¿no? Entonces el poeta dice, es inaudito. ¿Cómo ha dicho? Es inaudito. Tiene razón, es inaudito. Inaudito, inaudito. Y el personaje del loro. El personaje del loro, si nosotros hacemos una línea de tiempo y solamente extraemos las intervenciones del loro, ¿sí? Es además, y de cómo se vinculan con el loro, algunos de los personajes, su dueña y posteriormente el poeta, ¿no? Resulta allí el otro nivel, que es el nivel de la paradoja, ¿sí? Que se construye paradoja, con cómo van a reaccionar con Doña Gallito y cómo reaccionan frente al loro. Y la línea de tiempo, si podemos hacerla como posible actividad, ¿no? Así como seguimos las isotopías, ¿no? La propuesta, seguir esa línea de tiempo de las intervenciones del loro, constituye uno de los factores del absurdo, ¿sí? Pero no del absurdo porque es un teatro de títeres, del absurdo de la condición humana, ¿sí? Plasmada en este texto. Entonces, dice luego, ¿no? Y golpeando con los puños en el marco de la ventana. Esto es el colmo, son las 7 de la mañana, doña Gallito, por el amor de Dios, cállese. Y vieron cómo van cambiando, ¿no? La función de la didascalia, es decir, la función de la acotación, ¿no? Primero fue informativa, pero después ya es indicial, ya me está dando determinados indicios, ¿no? De la caracterización de los personajes, ¿no? Deberíamos quejarnos a la policía, responde el matemático, agrega, merece el desalojo. Esa mujer está loca, loca, re loca, de pimpiri loca, dice el loro. Vamos a llamar al portero. Cuando don Pepe, ¿sí? Don Pepe. Entonces, vamos a detenernos un poquito acá, ¿no? Es decir, otro de los tópicos. ¿Se acuerdan de los nidos, ¿no? Con el que comenzamos, ¿no? De Bertolino, de Roberto Bertolino. Ese concepto del desalojo, ¿no? Y del desalojo que era en la condición de la existencia de el resto de los seres, y no solamente aplicable a lo humano, ¿no? Supongamos que, lo habíamos mencionado en aquel momento, se podría vincular, ¿no? Con el desalojo de Florencio Sánchez. Pero también se puede vincular, en este caso, con esta idea de desalojo, que termina siendo desalojo de la vida, ¿sí? No solo del lugar, ¿no? Y que desde el desalojo, la postura, ¿sí? ¿Desde qué lugar de poder me paro yo para determinar, ¿sí? Poder excluir al otro? Porque acá desalojo es exclusión, pero no es solamente exclusión de el espacio compartido, el edificio, el vecindario, es exclusión de la vida, ¿no? Y por
que el otro, algo del otro me molesta, ¿no? Entonces, hago paréntesis, ¿no? ¿Por qué también traer teatro de títeres y poder quizás hasta llevarlo a la representación? Porque estamos inmersos en un momento histórico global en el que somos, a nivel del mundo virtual, de las redes sociales, ¿no? Condenamos, ¿no?, al otro, y nos ponemos en el ámbito de, o en el rol de juzgadores de, ¿no? O fundamentalmente porque algo del otro no me gusta, ¿no? Y entonces me voy a juntar con, ¿no?, los usos de los memes, dice Verónica, ¿no? Me voy a juntar con los que piensen igual a mí, ¿no? Para que el otro que me molesta y nos molesta quede lo suficientemente aislado, ¿no? Eso, por una parte, ¿no? Por la otra, ¿cómo va graduándose acá a quién se llama? Porque primero debemos quejarnos con la policía, ¿no? Es lo macro. Y después dice, vamos a llamar al portero. Y a partir de acá, en llamar al portero, porque el portero no está dentro de esos vecinos que abrieron y cerraron ventanas, que chistaron, ¿sí? Forma parte del vecindario, pero no estuvo en ese tramo inicial en el que antes del diálogo ya se me planteó el conflicto, ¿sí? En esas didascalias, ¿no? Y en ese llevar adelante en la representación lo pautado en las didascalias, ¿no? Entonces, este grupo trae a otro, ¿sí?, a hacerlo partícipe de, ¿sí?, su deseo profundo, ¿no? Su molestia primero y su deseo profundo después. Las íteras, así como las máscaras, aportan la magia de dejar de ser, de alguna forma protegen. Exacto, ¿no? Exactamente, ¿no? Protegen, dice, espérame que ahora que veo todo el... Protegen en tiempos complejos como esto, el uso de estas herramientas genera espacios muy valiosos para lograr que los gurises se expresen con mayor fluidez. Totalmente de acuerdo, Aide. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, yo puedo tomar distancia, ¿sí? Lo dice el títere, no lo digo yo, ¿sí? Pero podemos justamente propiciar, ¿no?, tiempos y tempos, ¿no?, de esa reflexión, ese fluir y ese ponernos en situación, ¿no? Ponernos en situación de Doña Gallito, ponernos en situación de los demás personajes, ¿no? Y transitar la mirada desde otro lugar también, ¿no? Bien. En este caso, siguiendo el texto, Marta, gracias. Ahí, ¿no? El portero, que es presentado, ¿no?, de salto, lleva un saco azul con botones dorados y un cepillo al hombro, con voz de mando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y pregunta, ¿qué pasa? ¿No tiene oídos? ¿No escucha, don Pepe, esos gritos desaforados de doña Gallito? Si seguimos. Ahí no fuimos demasiado. Gracias, perdón. Bien, ahí, ¿no? Se ha marcado, ¿no? Le hacen ver, ¿no?, lo que significa justamente y la molestia que significa, ¿no? Se ha vuelto loca, loca de remate, loca de atar, ¿no? Es decir, la condena, el término de la locura, ¿no?, que es interesante también, ¿no? ¿Por qué loco? ¿Por qué la condena tan enfatizada? Además, esa reiteración, ¿no?, de los adjetivos, ¿no? Y cómo se ha vuelto loca, loca de remate, loca de atar. ¿Qué pasa con esa graduación de las tres expresiones, ¿no? ¿Cuánto tienen que ver esas dos, de remate,
de atar con el acervo de expresiones coloquiales, ¿no? Que están muy vinculadas con metáforas cotidianas, ¿no? Metáforas que están en el habla, ¿no? Y cómo permanentemente ese loro, ¿sí? Loca, reloca, de pimpiriloca, ¿sí? Va jugando a manera de, si nosotros nos ponemos en situación, a manera de la voz del loro, y cómo va a ser tratado el loro, en determinados momentos, a nosotros espectadores, nos da también la posibilidad de, pero esta ficción resulta que, ¿no? Puede tomar carriles, ¿no? Que van increyendo en agresividad. Y la voz del loro te trae lo absurdo, pero no lo absurdo es increyendo de agresividad hasta la violencia, ¿no? Y hasta la peor consecuencia de la violencia, ¿no? A partir de allí, ¿no? Empieza un proceso de estos personajes, empieza un proceso que tiene que ver con, primero, el convencimiento para que haya un portavoz del sentir colectivo que ponga y le dé encuadre y la ponga en su sitio, entre comillas, a esta figura que lo que está haciendo es cantar, ¿no? Y fíjense que, por favor, don Pepe, hágala callar, ¿sí? Y si seguimos en el texto, salteándonos las ilustraciones, y salteándonos también la concepción de que estuvo pensado más para los niños, ¿no? Pero el transitar temático profundo de la obra es para todos nosotros, ¿no? Y ahí, acá, ¿no? Yo, dice el portero. Sí, señor, usted, es su deber, su obligación. ¿Acaso no es usted el portero? Y a mucha honra. Bueno, el portero en una casa de apartamentos es como el capitán en un barco. Él manda. Todos le debemos obediencia y respeto. Así es. Entonces, hágala callar don Pepe. Imponga su autoridad. ¿Sí? Llámela. Entonces, vamos a ver acá, ¿no? Porque acá hay un tramo de secuencia argumentativa en un ámbito persuasivo, con un fin de convencimiento, para que alguien haga algo que hasta ese momento no había pensado hacer. Y se lo hace, voy a utilizar una palabra que se utiliza mucho actualmente, ¿no? Pero se lo empodera en definitiva, ¿no? Es decir, se le hace ver que es el único y es él que tiene esa autoridad. Entonces, esto también, ¿no? Para llevarlo al plano de los vínculos y cómo la masa, ¿no? Necesita de tener a alguien en la primera fila, ¿no? Que vaya a cumplir con lo que quieren que se cumpla, pero no lo hacen ellos directamente, ¿sí? Entonces, este tramo, analizarlo desde el punto de vista de cómo se va degranando el argumento para persuadirlo a llevarlo adelante, y cómo eso se puede ver luego, más adelante, ¿no? En otros textos literarios,
les puede parecer muy exagerado a muchos colegas, espero que no, pero a mí este tramo me llevó a el Agamenón de Esquilo, a cuando Clitemnestra convence a Agamenón a que pise la púrpura, ¿no? Y lo que hace es justamente ponerlo en ese sitial único, ¿sí? Diferenciándolo del resto, y logra finalmente que lo que él, la diferencia, él sabía que no debía, lo termina haciendo, ¿no? Bueno, acá, este portero, que ni se le había ocurrido, ¿sí?, llevar adelante esa acción contra Doña Gallito, termina, y lo vamos a ver a lo largo del texto, ¿sí?, no solo convencido, sino que lo va a ejecutar, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de las redes, ¿no? Lo engatusan, dice Verónica, exactamente, ¿no? Y cómo el engatusar es por el lenguaje, ¿no? Entonces, como hoy decía la inspectora, ¿no? Es el lenguaje, es nuestra materia prima, pero es, además, la mejor defensa, ¿sí?, o la principal arma, según desde qué lugar ético nos movamos. No hay vuelta, ¿no? Entonces, aquello que decía Gianni Rodari, ¿no? La palabra para todos me parece un bello signo, un bello lema de signo democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo de nada, ni de nadie, ¿no? Acotaría yo, ¿no? Entonces el poder darte cuenta hasta cuando te están engatusando, ¿sí? Y creo que el tomar textos en donde se plasmen, ¿no?, determinadas expresiones de persuasión que te lleven a convencerte de que hagas algo que no tenías previsto, bueno, después lo vas a poder, si lo pudiste ver y sentir, ¿no?, en el desglose lingüístico, en las obras literarias, bueno, después, la educación siempre es en diferido, esperemos que en tus situaciones de vida, ¿no?, similares a lo visto en las obras, puedas estar alerta, ¿no? Esa alerta fundamental, ¿no? Entonces, a partir de allí, el portero, ¿no?, dice, llamándola, Doña Gallito, golpea la ventana con el cepillo, ¡cállese! Y acá ya es fundamental, porque otro de los aspectos, ¿no?, para ver en la obra es qué pasa con esas didascalias, ¿no? Es decir, qué pasa con esas acotaciones, porque él golpea, grita, y golpea con el cepillo. Aquel cepillo que tenía en el hombro al comienzo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con ese cepillo al final? ¿Sí? Entonces, a partir de allí, ¿no?, dice, esa mujer con su canto, dice el matemático, esa mujer con su canto y su piano, no deja trabajar, no se puede sumar ni restar. El sastre, ¿no?, ni cortar, el peluquero, ni afeitar, el poeta, ni rimar, señorita Juanita, ni soñar. Y acá centrarnos, ¿no?, en esa construcción, ni, ¿no?, y los verbos en infinitivo. Es decir, ¿por qué los verbos en infinitivo? ¿Por qué el ni? El centrarnos en cómo es que te afecta tanto lo que hace el otro que vos no podés construir lo propio. ¿Qué poder le diste al otro que puede interferir tanto en tu vida sin el otro darse cuenta? ¿No? ¿Cómo es que yo me desligo de la responsabilidad que tengo yo en mi accionar? Digo, la responsabilidad de no poder es del otro, ¿no?
¿Y por qué esos verbos, además? ¿No? Que están muy vinculados justamente con la condición de presentados estos personajes como desde el lugar del oficio, ¿no? Y hasta el extremo, que es la señorita Juanita, ¿no? Y el portero dice, ni fregar, ¿no? Enérgico, doña Gallito, doña Gallito. Y acá ya está empoderado, diríamos ahora, ¿no? Es decir, si seguimos con el término, ¿no? Porque ¿cómo? ¿Cómo ni fregar si hasta ahora no eras parte de los que chistaban, no eras parte en ningún momento? Y cómo ahí además cambió, ¿no? Doña Gallito y después el Doña Gallito en imprenta, ¿no? Que tiene que ver con la entonación y que tiene que ver con marcas, en ese caso gráficas, que te están haciendo dar cuenta de cómo deberías, cómo se deberían, en definitiva, enunciar esos parlamentos, ¿no? Se asoma a la ventana, doña Gallito, ¿no? Es flaca, ¿sí? Es decir, a partir de acá viene justamente, ¿no? La descripción de ese ser que hasta ahora estaba siendo descrito por lo que cantaba y lo que tocaba, ¿sí? Y descrito más que nada por la molestia de los otros, ¿sí? Recién ahora, ¿sí? El texto se centra en su descripción, ¿sí? Y a partir de acá aparece, ¿sí? Es flaca, con un largo cuello de alambre, ¿sí? Como resorte, y una verruga en la punta de la nariz. Recién allí, en el texto, si nosotros no les decimos, no decimos, este teatro fue escrito, esta obra para teatro de títeres, recién allí, ¿sí? Recién allí aparece una expresión, ¿sí? Que tiene que ver con un largo cuello de alambre como resorte, ¿sí? Que me apunta al teatro de títeres, ¿sí? Y que a su vez, ¿sí? me instala, ¿no? En esa comparación, me instala, ¿no? Una imagen, me puedo hacer la imagen de esta doña Gallito, y que además voy a analizar la propia denominación también, ¿no? Con esa molestia, más que nada, ¿no? De ese canto. Me llamaba don Pepe, el loro, loca, re loca, de pimpiriloca. Doña Gallito, indignada. Ese loro me ofende, don Pepe. Haga callar a ese loro. Loca, re loca, de pimpiriloca. Al loro. Insolente. El portero, a doña Gallito, usted no puede cantar, porque usted y su piano, y se corta la expresión porque interviene doña Gallito, ¿no? Fíjense que acá pasa lo otro, ¿no? Es decir, la figura del portero va a ser convocada por los dos grupos, por el individuo y por el grupo, como el partícipe de poner orden, ¿no? Un orden en el ámbito más interno, ¿no? Y no es menor, siguiendo la línea de las acotaciones o didascalias en su función indicial, ¿no? No es menor que se asocie con doña Gallito la expresión indignada, ¿no? Y que salga de su boca, ¿no? Indignada el adjetivo, y que salga de su boca esa condena al loro diciéndole insolente, ¿no? ¿Cuánto de estos dos, ¿no? Tienen que ver con una construcción de vínculo, de cómo yo establezco el vínculo con los demás, ¿no? Hasta dónde yo soporto o tolero, ¿no? O admito determinadas actitudes de los otros, ¿no? Y hasta dónde se pone ese límite, ¿no? Entonces, el jugar con esos términos, ¿no? Y a partir de allí empieza, ¿no?
el otro aspecto que tiene que ver con la respuesta de doña Gallito al portero, que no cante. ¿Quién es usted para pedir semejante imposible? El portero, dice el portero. Y acá, es decir, hay varios aspectos, ¿no? Es decir, aquella secuencia argumentativa, persuasiva, ver los efectos. Hay diferentes momentos, hay como en una línea temporal, hay como determinados mojones en las actitudes del portero, ¿no? Este es uno de los más álgidos, porque el portero reconoce en decir soy el portero, está implícito todo ese convencimiento que le dieron acerca de la autoridad máxima, ¿sí? El que restablece el orden, ¿sí? El que dictamina justicia, ¿no? Y además, lo absurdo, ¿no? Implícito, mirando el texto A, ¿no? Es decir, mirando ese guión, el portero dice, el portero, ¿no? Es decir, ese juego, ¿no? De que el propio portero se denomine, ¿no? Se nombre a sí mismo en esa condición, y el dejar de lado la identidad, ¿no? A su vez, los signos de exclamación, ¿no? Esos énfasis, ¿no? Y a su vez el sastre que acota, ¿no? Se lo pedimos todos los vecinos. Y luego todo el barrio, es decir, el increyendo, ¿no? Esa hipérbole, ¿no? Es decir, esa exageración que es la forma lingüística válida, según estos personajes, para dar cuenta de la dimensión de daño, ¿no? Que le genera a ellos, ¿sí? El hecho de que cante Doña Gallito, ¿no? No cante más, Doña Gallito, ¿sí? Cambie en un arte más silencioso, ¿no? Un arte más silencioso, ¿no? Y hasta esa expresión, ¿no? Reflexionar sobre esa expresión desde el punto de vista artístico, ¿no? Un arte más silencioso, ¿no? Silencioso desde el punto de vista literal, silencioso desde el punto de vista metafórico. ¿Qué te brindó el arte que te molestó y no te permitió soñar, no te permitió contar, no te permitió rimar? Y qué paradoja, el que rima, el poeta, se siente molestado por el ejercicio de otro arte, ¿no? Es decir, hay varios niveles de subtemas, ¿no? En este entramado, ¿no? Y, ¿no? Doña Gallito, ¿no? Y declamatoria, ¿no? Es decir, ay, si no canto me muero, ¿no? Y la interjección y la exclamación, ¿no? Si no canto me muero, ¿no? Otro nivel hiperbólico, pero con otro sentido totalmente distinto, que además tiene que ver con la individualidad, ¿no? Y con el sentir de la incidencia en la vida, ¿no? De esa actividad, ¿no? Y de cómo se es con esa actividad, ¿no? Y acá me voy a Hombre Flauta, ¿no? Y al título mismo. ¿Por qué el título Hombre Flauta? Bueno, justamente, ¿no? Por ese ser que se constituyó en ese diferencial que le permitió, ¿sí? Sentirse único y ser realmente, ¿no? En su condición plena, ¿no? Más allá de sus otros aspectos de existencia, ¿no? Siguiendo, ¿no? En el poeta, ¿no? En el mismo tono, ¿no? ¡Ay! Si usted canta, ¿no?
Es decir, y mostrando lo contrario, ¿no? Y ahí las dos expresiones como expresiones paralelas, pero antitéticas, ¿no? Lo que es el ser y el canto, y lo que ese canto le provoca, ¿no?, al otro, pero también cómo el otro, si usted canta, nos mata, no, nos mata, es decir, ¿cómo dejo yo? ¿Hasta dónde dejo yo que el otro incida? ¿Sí? Y el otro nivel, ¿no? Si hay una molestia, ¿por qué no plantearla de otra manera, ¿no? Y no desde una condena tan radical que no da lugar a ninguna negociación, ¿no? A ninguna mediación. Y si seguimos, ¿no?, en esos tramos, la vuelta con el leitmotiv del loro, ¿no? Y eso absurdo, ¿no? Loca, re loca, de pimpiri loca, ¿no? ¿Y qué voz está representando el loro, ¿no? ¿Y qué está sintetizando lo que ese loro dice, ¿no? Doña Gallito, ¿no?, sigue y en este punto, ¿no?, le dice a la señorita Juanita: señora Juanita, si su loro no retira las palabras que acaba de pronunciar, me veré obligada a retorcerle el pescuezo. Mi loro es un loro inteligente, estudió en una escuela por correspondencia, ¿sí? Fue el mejor alumno, sabe lo que dice. Entonces ahí, como en la misma obra, tenés la teatralidad puesta en juego dentro de la teatralidad. Es decir, yo tengo, ¿sí?, la ficción dentro de la ficción. Porque evidentemente ese tramo, ¿sí?, instalado desde lo absurdo, ¿sí?, me instala una ficción dentro de esa otra ficción, ¿sí? Y cómo eso me sirve como espectador para contrastar los otros dos niveles. El tratamiento a Doña Gallito y el tratamiento al loro que le hacen el resto de los personajes, ¿sí? Y ese tratamiento tiene que ver con la no empatía, el no respeto hacia el personaje que se está condenando, ¿no? Toda la obra sigue, mientras está la línea del loro y mientras está la línea de la condena de los personajes, hay otro aspecto que tiene que ver con la figura del portero, que pasa a ser, ¿sí?, al que todos, ¿sí?, le reclaman, ¿sí? Y en ese todos reclamarle, ¿sí?, en ningún momento hay una búsqueda de puntos de encuentro, en ningún momento, ¿sí? El tercero que fue buscado y que fue persuadido es un tercero para que haga lo que yo quiero que se haga, pero no lo ejecuto, ¿sí? ¿Escuchó, don Pepe? ¿Escuchó lo que acaba de decir esa, ¿sí?, solterona? Y a partir de allí se genera otro nivel de condena. Porque hasta ahora teníamos esas expresiones paralelas que son ni rimar, ni contar, ni afeitar, ¿sí?, ni soñar. Esas 4 expresiones. Ahora resulta que ese ni soñar va a tener una ampliación en el texto, y esa ampliación en el texto es ese nivel de absurdo y ese nivel de humor negro, en definitiva, también conjugado, que veíamos antes. ¿Por qué? Porque esta señorita Juanita dice justamente, ¿no?, indignada, y además ver también en el texto cómo, por dónde transita el mismo adjetivo, ¿no? La va a acusar, ¿sí?, a doña Gallito, de que por sus cantos el novio que tenía se fue, ¿no? Entonces, son varias las expresiones y son varios los tramos, ¿no?, del texto que dan cuenta para centrarnos en cómo son presentados
los motivos de vida y cómo son presentadas las explicaciones de lo que me sucede o lo que sucedió en mi vida, pero en ningún momento hay un hacerse cargo de, ¿no? Es decir, yo desligo, en definitiva. Si nosotros avanzamos un poquito más en el texto, porque ya estamos casi terminando, se me fue el tiempo, si avanzamos un poco más hacia el final del texto, Marta, nosotros vamos a poder ver justamente lo que va a ser ese cierre, ¿sí? Que vamos hacia ahí está, que tiene que ver en esa acotación final, ¿sí? El portero, ¿sí? Intenta pegarle con el cepillo a Doña Gallito. Doña Gallito, ¿sí? Esquiva el golpe. Él, y a partir de allí, ¿no? Es decir, fíjense cómo aquel cepillo que estaba en el hombro, ¿sí? Que después fue utilizado para golpear, para llamarle la atención de Doña Gallito, para que se callara, saliera y se callara, va a terminar siendo, ¿sí? Utilizado justamente, ¿sí? Para esa escena final que tiene que ver con el título, Vida, Pasión y Muerte, de Doña Gallito, ¿sí? Y que se señala en cuanto, ¿no? Esquiva el golpe, ¿sí? Y luego, justamente, ¿no? El cuello de alambre, ¿sí? Es decir, cómo a partir de allí la mayor agresividad se transforma en la mayor violencia y finaliza con la muerte de este personaje, ¿sí? Muerte a la que se llegó por el hecho de que había un diferencial, había algo distinto en este personaje, que era lo que generaba esa molestia, ¿sí? Se conjugan gritos, se conjugan acciones, y por fin, ¿sí? Alcanza a darle, ¿sí? Su certero golpe, ¿sí? En la frente. Su certero golpe en la frente. Y a su vez, como en esta acotación se marca el accionar y además la expresión por fin, ¿no? Y centrarnos en esa expresión, ¿no? Por fin, ¿no? El porqué de esa función, ¿por qué incluir esa expresión en esta acotación final? ¿Sí? ¿Por qué lo de certero? ¿No? Y cómo queda, cómo vuelve aquello de el resorte, ¿no? Aquello de cabeza de alambre, cómo pasa a tener ahora otra visión en el final, ¿no? Entonces, ahora voy a compartir pantalla, Marta, para compartir el tramo de Umberto Eco, porque la idea era justamente este texto, unirlo con otro género que tiene que ver con el ensayo, ¿sí? Porque en definitiva, el ensayo, ¿no? Es ese género al que todos aspiraríamos en algún momento, no solamente a disfrutar con la lectura, sino también a poder construirlo, ¿no? Y yo elegí uno que tiene que ver con una de las obras de Umberto Eco, que es Construir al enemigo, ¿sí? Y que dice, tener un enemigo es importante no solo para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar, al encararlo, nuestro valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo. Ahora bien, desde el principio se construyen como enemigos no tanto a los que son diferentes y que nos amenazan directamente, sino a aquellos que alguien tiene interés en representar como amenazadores, aunque no nos amenacen directamente. De modo que lo que ponga de relieve su diversidad no sea su carácter de amenaza,
sino que sea su diversidad misma la que se convierta en señal de amenaza. Humberto Eco para mí es uno de los intelectuales más lúcidos que la humanidad ha tenido, y creo que es uno de los más vigentes, precisamente, ¿no? Porque estos dos tramos de esta obra, Construir al enemigo, están vigentes en Vida, Pasión y Muerte de Doña Gallito, ¿no? Y están vigentes porque están muy estrechamente vinculados con ese tramo argumentativo, persuasivo, ¿sí? En el que se convenció inclusive a quien no veía como amenazadora a Doña Gallito, a ser partícipe de su destrucción, ¿sí? Y todo tiene que ver con el lenguaje. Y es en el lenguaje en el que o nos constituimos verdaderamente como ciudadanos éticos, o nos constituimos como ciudadanos maleables y manejables a todo nivel, ¿no? Entonces, y creo que el género ensayo es el que nos permite observar, ¿no?, la existencia y las dimensiones de la existencia desde el nivel más abstracto, más filosófico, pero también podemos, tomando algunos fragmentos, eligiendo algunos ensayos, ponerlos en diálogo, ¿sí?, con poemas, con cuentos, con novelas, con obras teatrales, ¿no? Y propiciar instancias de debate y de reflexión. A partir del teatro de títeres, que nos permite distanciarnos, ¿no?, que afloren también, centrándonos en el lenguaje, ¿no?, en esas expresiones y en otras que hay en el texto, concebir esa construcción de otredad, ¿sí? Y volver al título, la vecina de enfrente. Si es por la ubicación, bueno, los demás son los vecinos de enfrente de ella, ¿sí? El juego que se hace en el título nos lleva a este tramo justamente de aclaración, ¿no?, y de análisis, y perdón porque se me tipió mal la reflexión, ¿no?, la palabra, digo. Y a su vez, ahora me vino a la cabeza otro texto, que es la retirada de Asaltantes con Patente del año... Fue el año en que ganó, en que volvió al carnaval y ganó el primer premio. Las letras las hizo Carlos Tanco. Hay antes de la retirada, el primer tramo, habla justamente del enemigo, ¿sí? Desarrolla la idea del concepto de enemigo, ¿sí? Y lo va llevando, creo que es 2014 o 2015, es Asaltantes con Patente, cuando vuelve al carnaval y gana el primer premio. Digo como referencia. Pero después, si no, también les puedo mandar la foto del CD y del texto, porque en el CD justamente viene esa canción. Y finaliza justamente esa canción, antes de que empiece a cantar toda la murga, habla de que me fui dando cuenta al final que mi enemigo era yo, ¿sí? Esa concepción me parece que es bueno ponerlo en situación, porque
vuelvo al punto de lo que planteábamos al comienzo de todo el ciclo, ¿no? Es decir, esa beta que somos, asignaturas, que tenemos un mandato ético que tiene que ver con la humanidad, que tiene que ver con la vertiente humanista. Y que si no hacemos contracultura, llevando a los textos a la reflexión de nuestro hacer en la vida, en las acciones cotidianas, si no lo hacemos, hay otros ámbitos en los que se hace, pero se establecen otros parámetros de ser y estar con los otros, ¿no? Entonces, no podemos desaprovechar las instancias de que en el aula, ¿sí? Puedan ser estos títeres, estos textos, ¿no? Motivo para, ¿sí? Desde el lenguaje, repensarnos, ¿no? Pensarnos y repensarnos, ¿no? Hola, Dinora. Bueno, hola Sofía. Ay, Estoy perdón. hace un buen rato por acá escuchándote Perdón. con mucha atención. No, yo no quise interrumpir, Te, estaba escuchando con mucha te atención. de- te dejo. Simplemente que nos acercamos al final y nada, hacer Sí, algún dale. comentario, pero estoy hace un rato por acá. Llegando al final recién saludo yo. Em, Nada, que pensando un poco en todo lo que hemos trabajado en estos miércoles, en estos encuentros, algunos aspectos relevantes que mencionamos bastante, que tienen que ver con lo híbrido, con los cruces, con los diálogos y demás, se me viene un poco a la mente lo que podrían proponerse como actividades, tomando también el género, el tópico generativo o los distintos géneros literarios, los distintos géneros textuales, y por qué no, a partir de un texto dramático, como estábamos viendo recién, proponer la creación de un poema, ¿no? Que tenga que ver con lo que allí se trabaje, o también pensando en el cuento que estuviste trabajando, imagino, hace un rato, por lo que estaba planificado, de crimen robado. Bueno, ¿es posible hacer, por ejemplo, un texto dramático a partir de ese cuento o no? ¿Qué dificultades puede traer? En todo lo que tiene que ver con lo que se fue trabajando en las diferencias que ya se pueden observar a primera vista en un texto, ¿no? Si está escrito en prosa, si está escrito en verso, ya esa aproximación visual que nos dice un montón de cosas. Bueno, si se trabaja con todas estas secuencias que venimos presentando, o con ideas de alguna de esas secuencias, o bueno, puedan servir de inspiración para alguien, luego se puedan generar esos cruces, ¿sí? De pasar de uno al otro. Si el tópico acompaña, creo que perfectamente se puede hacer, y en los casos en los que no, también, desde otro lugar. Pero me resultaba interesante eso, como plantear ciertos desafíos, por así decirlo, ¿no? Bueno, a partir de este cuento nosotros podríamos generar un texto dramático, o a la inversa, o a nivel de lo que es la poesía, si ya se trabajaron textos como modelos y se observaron distintas cuestiones y se llegó a alguna conclusión o ciertas reflexiones. Bueno, me parece como una propuesta que podría ser transversal a todo lo que venimos viendo. Entonces ese era Y el además, como comentario. tú decías, Sofía, ¿no? Es decir, y si lo vamos a pasar a otro género, ¿qué cambios tiene que haber a nivel lingüístico, ¿no? Exacto. ¿No? Sí, ¿Cómo tenemos que pensarlo, ¿no? ¿Qué es lo que tal tenemos que cual. modificar, ¿no? Bueno, por ejemplo, en un cuento, no es el caso de crimen robado, pero sí cuando tenemos diálogos en lo que es un cuento, ¿no? Que no se construyen como ellos a veces hacen, que sí podemos verlo en el texto dramático, de poner los nombres de los personajes, que sí es importante, los dos puntos, el tema de las acotaciones, ¿no? Si eso se convierte en un diálogo, en un texto, en un cuento, bueno, hay que hacer ciertos cambios, y trabajar un poco en eso en formato taller. Me parece que podría ser un interesante desafío, ¿no? Porque a veces vemos en las producciones que hacen los alumnos que esas cosas no quedan claras, y que desde lo creativo o desde el potencial de lo que es la imaginación y demás hay mucho,
pero que, bueno, a veces la estructura es lo que más puede generar dificultades y se podría observar desde allí. Ujú. Y que sí, novela, cuentos se pueden transformar en obra teatral, se pueden transformar en obra cinematográfica, ¿no? Se pueden representar, en definitiva, ¿no? Hay algunas que son más factibles que otras o más atrapantes que otras. Tal cual, pero, y por ejemplo, si algún texto capaz que no es sencillo de hacer, bueno, ver dónde radican las dificultades, Claro, también, ¿no? Como un desafío, bueno, ¿será claro, posible o no? Se plantea la pregunta y claro. después cada uno dirá sí, no, y por qué. Mm, exacto. Bueno, agradecer a todos y no sé Sí, si hay algo en el chat, escuchar, sí. esperamos que haya Yo fui sido, leyendo lo que pude, ahí va, que haya sido no sé útil, si interesante. preguntas, críticas, ¿no? Comentarios. Excelente el comentario. Pero muchas gracias a Dinora y a Sofía, como siempre, por la colaboración. Y por supuesto que a Dinora ya la estamos convocando próximamente o para el año que viene, según sus tiempos, para seguir en esta instancia de colaboración, en estos aportes que son muy enriquecedores y que los profesores que han asistido han valorado muchísimo. Ni que ver, Sofía, que siempre tu trabajo siempre con nosotros es muy valorado, por nosotros principalmente y por todos los demás. Así que bueno, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias Gracias por a la charla. ustedes por la confianza. Sí, muchas gracias, A ti, excelente. Bueno, a María José, a Claudia. un reconocimiento para las expositoras, agradecimiento a la cátedra, bueno, un reconocimiento también a los docentes que han participado, y bueno, nos llevamos todos, digamos, mucha cosa para pensar y para seguir ahondando en esto que es tan enriquecedor y que, bueno, puede aportar mucha cosa para nuestras aulas. Así que muchas gracias, y bueno, nos estaremos viendo en próximas instancias. Y Claro que sí. Claro que Gracias a sí. todos. Gracias. Beatriz, ¿cómo Gracias, te va? hasta Beatriz. luego. sí, gracias a Beatriz, a Marta. María José, ¿dónde está? Están María ahí. José, María gracias. José. ¿Estás escondida Estoy por ahí? acá, Ahí sí, está, sí, ahí sí. está. Sí. Casi por cenar, pero siguiendo con mucha atención. Sí, claro. Bueno, no, decirles que sí, que realmente ha sido un placer, que atrás de todo docente hay un antologista, y que la antología de textos que ustedes hicieron es muy pertinente. Se disfrutó mucho, tengo que confesar sin ningún pudor que muchos de los textos no los conocía, y la verdad que, vamos, seguramente esta no, sí fue la primera, pero no va a ser la última. Muchas gracias. Y en la línea de lo que tú acabas de decir, María José, ¿cuántos textos hay que han trabajado otros colegas, ¿no? Y que su experiencia es rica, ¿no? En comunicarla con los demás, ¿no? Porque así como nosotros podemos estar presentando textos que muchos no conozcan, bueno, también otros quizás pueden presentarnos a nosotros textos, ¿no? Porque aclarémosle a los compañeros que pudimos tener este miércoles, porque en realidad lo habíamos reservado como un conversatorio, ¿te acuerdas, Beatriz? Entonces, y justo lo teníamos reservado, ¿no? Pero la idea nuestra es justamente a partir de esto también conocer, ¿no? Otros textos que quizás nosotros no los conozcamos y que dan buenos frutos y que enriquecen el trabajo en el aula y con los chiquilines, ¿no? Que en definitiva son el centro, ¿no? Así que bueno, yo agradecida por la confianza, primero, de los inspectores, por el haber conocido a Sofía, que trabajamos bárbaro en esta modalidad que no fue híbrida para nosotros, sino que fue totalmente virtual, ¿no? 100%. Así que si fue virtual, así, imagínense que cuando estemos presenciales, tiene que ser mucho mejor. Ah, bueno, ¿no? vamos a tomar la palabra, ¿eh? Lo vamos a tomar, ¿eh? ¿Cómo no? Así que bueno, muchísimas gracias. Y gracias por los aportes de todos los compañeros en el chat y por todo. Gracias. Bueno, muy bien, entonces Bueno, nos muy despedimos, bien. Beatriz. Nos despedimos.
Chao, chao. Muchas Chao, gracias. chao. Nos vemos. Chao. Chao.